Buen día. Gracias al señor Martínez Pozo, al resto del equipo y a la audiencia. El sorpresivo discurso, la locución del presidente en la noche de ayer, a comienzos de la noche, pues ha resultado como algo muy impactante. No hay dudas. Uno no puede ser mezquino a la hora de analizar un tema presidencial. Lamentablemente ahora todo se ve como político y todo es parte del activismo. Y no hay duda de que así lo es. Pero es sorprendente lo que el presidente anunció ayer de esa renegociación con Aeropuertos Dominicanos Aerodón, que mediante un contrato firmado en 1999, desde esa fecha no reportó un solo dólar al gobierno, algo fuera de serie. Y todo lo anunciado ayer le lleva a uno a preguntar, ¿y dónde están los firmantes de ese contrato que deben aparecer para saber cuál es su responsabilidad? Porque ciertamente Aeropuertos Dominicanos, que en un momento fue siglo XXI, Aeropuerto siglo XXI, tiene la concesión de los 6 aeropuertos estatales y el único rentable es Las Américas, el aeropuerto José Francisco Peña Gómez, y algo de rentabilidad aporta el aeropuerto de Puerto Plata. Luego los demás, el de El Higüero, el de Barahona, que es el aeropuerto de Las Garzas, en mi opinión, el de El Catey, que está entre Nagua y Samaná, esos aeropuertos no son muy rentables. Pero da pena ver las condiciones en las que ha sido mantenido el aeropuerto de las Américas, que es la segunda terminal en recibir mayor cantidad de pasajeros. Lo anunciado por el presidente ayer, con una concesión ampliada hasta 2060, previa autorización del Congreso Nacional, pues destina parte del dinero que tendrá que pagar por adelantado esa empresa, una cantidad para el gobierno y otra para obras que están citadas, obras que son también muy importantes. Y quienes firmaron ese contrato, ¿qué recibieron? Porque no es verdad que esos acuerdos se hacen de forma gratuita. Los directores del departamento aeroportuario de todos los gobiernos, la gran mayoría, para no decir todos, la gran mayoría, recibían alrededor de $25,000 para hacerse de la vista gorda y no ver los problemas del aeropuerto de las Américas para empezar, el aeropuerto principal del país, en función de que está como el único gran aeropuerto de la capital primada. Entonces, nadie veía hacia esa negociación. Y se ha logrado algo que no se esperaba, y esto sorprendió a todo el mundo. Incluso la locución del presidente fue sorpresiva porque se vino a saber ya pasadas las 5 de la tarde. Y la primera se hizo a través de una de las plataformas del presidente a las 6:50, 6:45 más o menos. Y después la otra a las 7 de la noche. Para mí, y me imagino para que gran parte de la población, fue sorprendente saber que el gobierno no recibía un solo dólar como parte de ser propietario de esa concesión y de las demás que están incluidas en ese contrato. Ya veremos qué va a pasar. Lo acordado, lo renegociado tendrá que ir al Congreso Nacional y ser aprobado, y veremos por qué el acuerdo, según lo anunció el presidente, le otorga 6 meses a la empresa para aportar una primera partida de más de $700 millones. Pero hay gente que recibía dinero de ese acuerdo, no el gobierno, no el pueblo dominicano. Funcionarios que pasaron por ahí, y quién sabe si funcionarios de la actual gestión también recibían lo suyo de parte de Aerodón. Esa es la realidad. Esto también debe incluir, y me imagino que el gobierno está también analizando lo que tiene que ver con contratos de generadoras de electricidad que se hicieron a la par de este acuerdo firmado en 1999 en uno de los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Pero repito, como todo es política hoy día, pues a veces las cosas se pierden en la cháchara propia de la campaña. Pero hay que entender y hay que comprender y hay que establecer que es un acierto del presidente de la República reformular este contrato
y ver por primera vez beneficios para el pueblo dominicano. Otro tema que llama la atención y es lamentable es el caso del Intran, el Instituto de Transporte Terrestre y Movilidad y todo eso, es el Intran. Y la forma en que ha afectado a un profesional joven, como lo es el señor Hugo Veras, empeñado en modificar, en transformar el tránsito vehicular que tanta cantidad de muertos genera cada vez. Va a ser difícil que el señor Hugo Veras vuelva al Intran, porque ese contrato que se cuestiona hoy día, que fue devuelto por la Dirección General de Compra y Contrataciones, no fue firmado en la gestión de Hugo Veras, fue en la gestión anterior. No olvidemos que el Intran fue entregado por el gobierno a un empresario del transporte que colocó a una de sus personas ahí allegadas para beneficiar de alguna manera a esa persona, a ese empresario del transporte, porque ya no son sindicalistas, son empresarios, y al sector transporte en sentido general. Hugo Veras se le recomendó cuando fue nombrado en Intran que pidiera una auditoría y no lo hizo. Y al pasar al PETCA, este expediente de esta solicitud, de esta licitación, al pasar al PETCA ahora podrán saberse muchas cosas. Por ejemplo, el Intran tiene asignado millones de galones de combustibles a empresarios del transporte. Algo que se ha hecho en todos los gobiernos, pero a través de un departamento que está en el Ministerio de Industria y Comercio. Pero ahora está bajo el control del Intran, no se sabe por qué razón. Todo esto, de alguna manera, va a recaer, va a afectar a Hugo Veras por no haber pedido un corte con el anterior incumbente de ese órgano, que es el Intran. Es muy lamentable todo esto. Un profesional joven, muy empeñado, del cual uno no puede decir, yo no digo nada, no sé realmente cuál es su vinculación, si tuvo algún tipo de vinculación con este contrato. Sé que el contrato se hizo antes de su gestión, es lo único, pero él no pidió una investigación previa para saber cuál era el contenido del contrato y cuál era la diafanidad de este acuerdo millonario que se hizo con una compañía privada, de la cual se ha cuestionado también la permanencia en el sector empresarial. Es lamentable, porque veía a Hugo Veras como una persona preocupada por resolver los problemas de tránsito, que no se van a resolver con la instalación de semáforos inteligentes. Eso era un sueño de Hugo Veras. Primero aquí hay que aplicar infracciones que sean mayores y pagas en lo inmediato. Solo así el dominicano va a aprender a cumplir con las disposiciones de tránsito. Lo demás es pura teoría. Con la juramentación del nuevo director general de la policía, pues se beneficia al general Guzmán Badía, un hombre muy conocido en Santiago, porque estuvo mucho tiempo por aquí, estaba después dirigiendo en el sur, luego dirigiendo la Universidad de la Policía, y ahora pasa a ser subdirector general, y eso es de pláceme para quienes le conocemos que esté alcanzando esa posición, lo mismo que el nuevo director general de la policía, que también es una persona conocida y que antes estuvo en la DGCET, la policía que debe hacer cumplir las disposiciones de tránsito. Otro tema, y este está relacionado con Santiago y con su ayuntamiento, es la suspensión de una licitación para la recogida de los residuos sólidos, suspensión que hizo el departamento, la Dirección General de Compra y Contrataciones, y aparentemente la suspensión solo se debe a que al llenar la licitación, la documentación, se colocó el término de emergencia, una licitación en un estado de emergencia que no tiene nada que ver con la recogida de la basura. El ayuntamiento ha estado especificando, ha estado aclarando, y al parecer ciertamente es solo por eso, por ese término de emergencia. En un momento de actividad política todo esto tiene mucha resonancia, y aunque la política en el caso de Santiago se ve todavía muy apagada,
los acuerdos que se han hecho todavía no le han dado suficiente brillo al accionar político. Parece que no hay recursos, no hay muchos recursos para estarse en movimiento. El hecho de que el gobierno no tenga facilidad para que los funcionarios puedan sacar dinero para hacer campaña, el hecho de que el narcotráfico no está aparentemente invirtiendo dinero para esta campaña, para las elecciones del año próximo. El sector empresarial está muy cauteloso a la hora de entregar dinero, casi nunca lo hace en gran medida para beneficiar a candidatos a las elecciones municipales. Lo hace más bien ya para la presidencial y quizás para la parte legislativa. Pero por lo que se ve, no habrá muchos movimientos en esta campaña para las elecciones de febrero y mayo del año próximo. Eso es todo de mi parte, distinguidos caballeros. Don Jaime, bueno, se da por un hecho que el actual ministro de Salud sería el candidato a la senaduría del PRM en Santiago de los Caballeros. ¿Qué sabe usted? Bueno, no creo que sea el señor Daniel Rivera. Según mis datos, se barajan dos nombres que serán llevados a las bases del partido y a la población mediante el sistema que ha adoptado el PRM, que son las encuestas. Aparentemente esa batalla será entre la actual gobernadora Rosa Santos y el alcalde del municipio de Puñal, el doctor Enrique Romero. Ambos son dirigentes del PRM. La gobernadora es la presidenta del comité provincial y el doctor Enrique Romero es el secretario general del comité provincial del PRM en la provincia de Santiago. El doctor Daniel Rivera, según dicen algunos y otros que han sido medidos por las encuestas, no aportan puntos suficientes para ser candidato. Eso es lo que yo sé. Y se asegura que, aunque la gobernadora dice, yo la entrevisté ayer, dice ella que está fuerte y que nadie marca mejor que ella en Santiago, hay quienes dicen que el doctor Romero, que no es muy conocido en el municipio de Santiago, aunque es santiaguero y trabaja como médico aquí y es alcalde de un municipio cercano al municipio de Santiago, el doctor Romero tiene a su favor una cantidad de alcaldes del PRM de la provincia que están en torno a él desde hace ya varios meses. Y eso le permitió alcanzar la Secretaría General del Comité Provincial del PRM. De manera que no creo que vaya a ser el doctor Daniel Rivera, porque repito, como él no ha hablado en este periodo de intenciones de ser senador, sí en otras elecciones lo había dicho, pero en esta no lo ha hecho y no marca suficiente, según algunos dirigentes del PRM que han visto las encuestas. Eso es lo que yo puedo señalar. En el caso del candidato a la alcaldía del PLD, Víctor Fadul, bueno, algunos adversarios, gente que incluso le estaba enfrentando, ha anunciado su apoyo a la alianza, como el señor Silvio. Vi un mensaje también de Jeffrey Infante. Usted dice que todavía no se ha sentido el impacto del acuerdo. Bueno, del acuerdo no me refiero al acuerdo propiamente, me refiero al impacto de la campaña en Santiago. Todavía no se siente. Ciertamente ese acuerdo, pues no hay duda de que coloca la situación en un punto ya de mayor equidad entre las partes, entre los partidos, y ya algunos dirigentes de Fuerza del Pueblo, por ejemplo, que había ahí dos aspirantes, Altagracia González, que era la principal y que tiene mucho tiempo en eso. Ella dijo que apoyaría el acuerdo, pero no mencionó al candidato del PLD. Jeffrey Infante, que es nuevo en Fuerza del Pueblo, estaba en el PLD, dijo que va a apoyar el acuerdo, pero él renunció justamente señalando que Víctor Fadul había sido impuesto como candidato a la alcaldía y por eso renunció del PLD y se fue a Fuerza del Pueblo. Jeffrey es nuevo en Fuerza del Pueblo y tampoco nunca fue un dirigente connotado del PLD en Santiago. Pero la situación aquí se ve ahora un poco más equiparada. Antes decían que Ulises Rodríguez, que sería el candidato alcalde del PRM, iba a arrollar. Ahora se señala que tendrá mayores posibilidades
que Víctor Fadul, pero ya las cosas son diferentes, de eso no hay la menor duda. Pero la alianza se entiende que ha sido un detonante, aunque se esperaba, y se ha hecho en Santiago, pero todavía hay muchas cosas por resolver, porque la alianza es solo en lo municipal. En las elecciones de mayo, la legislativa y presidencial, entonces ya no habrá alianza en el caso de Santiago. Marino Collante será el candidato a la senaduría por el PLD, por Fuerza del Pueblo será Demóstenes Martínez y todavía es incógnita de cuál será el candidato a la senaduría en el caso del PRM. Pero en Santiago es vital para el PLD su candidato a la presidencia de la República. Jaime, eso hay que decir. En Santiago, sí, todavía en Santiago y otras provincias, las comisiones de alianza seguirán trabajando en el tema senatorial. La información que tengo de Santiago es que en el mes de diciembre van a desmontar a Marino Collante y el candidato será... yo estoy diciendo la información que yo tengo. Pero espera. No, pero no es así. Pero van a medir. Pero no es mía la información. No, que yo tengo la información también. Yo tengo mi información. Y yo la mía. Van a medir. Ahora, Pedro, van a medir. Varía lo del desmonte por medir. Pero van a medir y el que esté. Yo se lo voy a dar como yo la tengo. No. Pedro, dime medir. Van a medir. Y el que salga mejor de los dos será el candidato. Voy a decirlo como es. Maestro, mis fuentes, que son duras, y ustedes lo saben. La alianza la tenía trancada Santiago y Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este está casi resuelta. Casi. Hay un pequeñito problema, pero se va a resolver. Pequeñito problema, sí. No, se va a resolver. Se va a resolver. Ahora en Santiago. Pero ustedes no son los aliados. Claro, y lo somos. Pero ¿y qué pasa? Pero hasta los hermanos discuten. Hasta los hermanos. Pero el acuerdo dice medir, donde Pedro dice desmonte. Es medir. Perdón, usted no está garantizando mi derecho democrático. No es medir, es medir. Mira, le están buscando el cultivo al PRM. Mira cómo los PRMistas se ríen. Sí, míralo. Oye, la excusa. Que no ha llegado dos. No, hay una. No ha llegado dos. Hay una de aquel lado. Hay una de aquel lado. Diablo, eso hasta dispara. Ese es del PRM. Ese es Cuatro PRMistas aquí. No, los cuatro no. Para terminar con don Jaime, escúcheme, don Jaime. La información que yo tengo de fuente primaria es que en el mes de diciembre, vamos a complacer, maestro, se va a hacer una medición. Pero finalmente el candidato será Marino Collante. Demóstenes Martínez. Marino Collante. El que sabe mejor marca. ¿Cuánta experiencia? Demóstenes Martínez. Marino Collante. ¿Algún comentario, Jaime? Martín, un hombre de Estado. Bueno, yo no tengo nada de esa información. Oí un audio en estos días del presidente del PLD, Danilo Medina, en el que habla de la dificultad en esas negociaciones para lograr sus acuerdos. Y supuestamente el acuerdo en Santiago es solo municipal. Para las elecciones presidenciales y congresuales no habrá acuerdo entre PLD, PRD y Fuerza del Pueblo. Marino Collante, que es el candidato hasta ahora por el PLD, fue llamado por su compadre Danilo Medina para pedirle que aceptara la candidatura senatorial. Marino Collante, que tenía un pie en Santiago y otro en Miami, se estableció definitivamente por ahora en Santiago. Tiene 40 millones de pesos acumulados ya para invertir en la campaña y es un hombre que es muy conocido básicamente en la parte sur, en la zona de la sierra, San José de las Matas y Jánico. Es un político de muchos años. Entonces, entre él y Demóstenes Martínez hay una gran diferencia porque él es mucho más agresivo, conoce más gente, tiene más experiencia que Demóstenes en las lides partidarias. Pero yo no puedo garantizar lo que están pensando los armadores de esos partidos que integran Rescate RD. O sea, no puedo garantizar eso. No lo veo tan fácil, porque no creo que sea tan fácil, porque apoyar al senador de alguna manera, entonces, ¿a quién se va a apoyar como candidato presidencial? Es un tema que lo planteó Danilo Medina hace unos días, y yo lo veo así.
pero no puedo garantizar que sea Demóstenes o que sea Marino Collante. Lo que sí digo es que la intención del PLD en Santiago era lograr apoyo en lo municipal. En lo congresional, los partidos van a ir cada uno por su lado, eso es lo que yo sé. Bueno, pues muchas gracias, don Jaime, muchas gracias. Un placer, como siempre. Buen día para todos. Cambio y fuera.